Cuando nosotros observamos el futuro, se crean una serie de expectativas en el alma. Y podríamos decir que esas expectativas dirigirán nuestro tiempo presente. Si las expectativas cambian, cambiará nuestro actuar dentro del tiempo actual. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un joven muy pobre vive con un padre que en un día cualquiera le dice: hijo, de ahora en adelante creo que debemos cambiar nuestra manera de actuar porque tengo una gran herencia para ti que vas a recibir, pero te toca esperar un poco? Seguramente la mente, el corazón de ese joven giraría en torno a esa expectativa que se ha generado en su alma, en su corazón. Trayendo esto a nuestra vida cristiana, la Biblia tiene una gran cantidad de promesas acerca de nuestra eterna heredad en los cielos junto a nuestro Padre Celestial, en la cual la gran riqueza de todo esto es nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a dudas. Y ese sería o debería ser el pensamiento dominante, nuestro motor que nos lleve cada día a vivir como ese Dios bueno y todopoderoso quiere que vivamos. Creo que uno de los grandes fracasos, y lo he dicho varias veces, de la generación actual de creyentes ha sido la excesiva materialización de lo que se considera una bendición. Inmediatamente cuando se habla de bendición se asocia esa palabra con algún provecho de tipo económico o material. Es cierto que cuando hablamos de bendición hay un elemento material en medio de ella. De hecho, en el libro de Josué que estamos estudiando, creo que a lo largo y ancho de todo el libro, la tierra es el elemento material, pero que apunta hacia algo mucho mayor, algo trascendente, que evidentemente es la vida eterna, la comunión plena del hombre con el Dios Todopoderoso. Me gustaría que leyéramos el relato que se encuentra en Josué capítulo 13. Josué capítulo 13, vamos a leer solo 9 versículos, pero no son 9 versículos seguidos, en razón de que la narrativa es demasiado amplia para leerse en un culto y la cantidad de detalles nos llevaría a predicar por lo menos varios sermones de ese texto. Pero me gustaría presentar más bien una síntesis y que leamos inicialmente el versículo 1, luego el versículo 14 del capítulo 13 y luego desde el versículo 32:13 hasta el 14:5. Bien, iniciemos entonces. Voy a tratar de guiarlos en la lectura. Dice 13:1: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Seguidamente el versículo 14 dice: pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Y luego del 32 hasta el 14:5 dicen: esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron los sacerdotes Eleazar, José hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu,
porque las 2 tribus y la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Bien, en el texto que acabamos de leer, la palabra de Dios nos dice en primer lugar que conceder la herencia a los santos es una prerrogativa absoluta del Dios Todopoderoso. ¿Quién era quien estaba entregando la herencia a los hijos de Israel? Dios. Y aquella entrega de la tierra no dependía, como bien lo hemos observado, de la vida o la muerte de alguno de los líderes que allí estaban, es decir, Moisés o Josué, sino por entero de Dios. En segundo lugar, debemos tener presente que hay una referencia a la tribu de Leví que se repite continuamente y tiene que ver con la dimensión espiritual de la heredad de los hijos de Dios. Es decir, está el aspecto material de la tierra, pero siempre está esta referencia a la tribu de Leví. Mas a los hijos de Leví, Dios no le dio herencia, el Señor era su heredad. Finalmente, el último aspecto que vamos a considerar en nuestro sermón trata sobre el cumplimiento literal de las promesas de Dios a aquellas generaciones de creyentes que confiaron en Él y que nos da ánimo para entender que Dios cumplirá las promesas a las acciones, a las generaciones actuales de creyentes. Cada uno de esos 3 puntos lo vamos a ver en nuestro sermón dominical de hoy y vamos a iniciar hablando sobre la herencia de los hijos de Dios. Ese es el título de nuestro sermón. La herencia de los hijos de Dios depende por entero de la gracia soberana del Señor. Y ya habíamos leído el versículo 1. Ahora bien, hay una palabra que se repite 299 veces en todo el Antiguo, 229 veces en todo el Antiguo Testamento. Es la palabra heredad. El hebreo es nachlach. Y esa palabra significa una posesión, un derecho verdadero que tiene alguien. Ahora bien, creo que podríamos ilustrar esa heredad, esa posesión, con la historia de la viña de Nabot. Usted recuerda, el rey, el perverso Acab, llega donde Nabot y le dice: Nabot, yo quiero tu viña y si tú quieres te la pago o te doy una viña mucho mejor que la que tú tienes. Ponle precio a tu viña. Y el justo Nabot le dice: guárdeme Jehová de darte la heredad de mis padres. ¿Por qué? Porque era la posesión, era la promesa de esa tierra que había recibido y que le había sido entregada. Nótese que en ese momento Nabot vivía al norte, en un reino que se había paganizado. No vivía en Judá, donde muchos reyes fueron justos. No, Nabot estaba al norte, en medio del gobierno más pagano del pueblo pagano. Acuérdense que Acab fue el peor de los reyes de Israel en ese momento. Acab fue hijo de Onri, de quien se dice que llegó a ser tan malo como podía ser, y después de Acab dice: y este fue más malo que su papá. Es decir, era todo un personaje este hombre. Y sin embargo, Nabot mantiene la integridad y entiende que la heredad no solo es lo material, sino el aspecto espiritual que para él era importante, era la herencia de Dios para su propia vida. En ese contexto aparece la palabra heredad repitiéndose una y otra vez. Ahora bien, resulta bastante significativo que Dios hubiese anunciado que iba a repartir la tierra, aun cuando ni siquiera la tierra se había conquistado. ¿Se acuerdan que Dios le dice a Moisés en Números capítulo 26, 52 al 56 lo siguiente? Le dice: y habló Jehová a Moisés diciendo:
A esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor. Y a cada uno, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Pero también en Números 34:13 dice: y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Como bien puede observarse, las instrucciones que el Señor dio son bastante claras y muestran que Dios le iba a entregar al pueblo de Israel la tierra que ya le había prometido antes a Abraham y que ahora en el pacto con Moisés era ratificada. Pero ahora bien, la promesa que estaba dando el Señor era de Dios a Moisés y con un contenido específico. Es decir, el pueblo heredará lo que yo le voy a dar. No era una promesa personal para Moisés. Era una promesa a Moisés, pero era una promesa de tipo colectiva para todo el pueblo de Israel. Es decir, aparece una promesa de pacto. Bien, creo que eso lo tenemos claro. Pero en este primer versículo podríamos decir que hay una serie de declaraciones que el mismo Dios hace sobre Josué que no tienen nada que ver con la actitud positiva de muchos líderes hoy o de lo que se supone cómo Dios nos debería tratar. Mire las palabras que Dios le dice a Josué. Josué, tú eres viejo, de edad avanzada y queda mucha tierra por poseer. ¿Sabe lo que le está diciendo? Bueno, ya en esta época de la vida de Josué, dice John MacArthur que debería tener 100 años o un poco más. Es como si le estuviera diciendo: Josué, tú no puedes más, vas a morir. Hay demasiado trabajo por hacer. Así que quédate tranquilo, jubílate. Eso es lo que le está diciendo el buen Dios, el Todopoderoso, a Josué. Y aquí no se trataba de que Josué hubiese fallado en su labor, ni que el Señor faltara a la promesa que había hecho. Se trata de que había unas características históricas, particulares, pactuales, en donde el cumplimiento de las promesas no dependían de lo que pudiera hacer Josué o de lo que había hecho Moisés, sino de Dios, que es, en últimas, el que cumple las promesas. Miren, muchas veces se hiperliteralizan las ideas, sobre todo con algunas escuelas de pensamiento teológico, que cuando ven la tierra prometida para Israel, tratan de nuevamente regresar a la promesa de la tierra, como si la tierra lo fuera todo. Y ante eso debemos decir que el pueblo de Israel recibió lo que Dios le había prometido. En este momento de la historia no recibió todo lo que Dios le había prometido. El cumplimiento de la promesa completa como Dios la había prometido ocurriría solo durante el reinado de David, una parte del reinado de David y todo el reinado de Salomón. Inmediatamente llegó el negligente hijo de Salomón, nieto de David, llamado Roboam. Se perdió nuevamente la integridad de la tierra y en consecuencia cualquiera diría que se perdió la promesa. Pero es que la promesa se estaría perdiendo si fuera la tierra cada rato. ¿Por qué? Porque un hombre
pecador, aun cuando fuese redimido, no podía vivir eternamente en la tierra que Dios había prometido. Inmediatamente lo alcanzara la muerte, ya sería un fallo en la promesa, y sabemos que Dios no falla. No, es decir, la tierra siempre apuntaba hacia algo superior. Ahora bien, tanto Moisés como Josué y todos los hombres piadosos de Dios mostraron esa gloriosa piedad práctica en que siempre prepararon al pueblo para que recibiera lo que Dios había prometido. El caso de Moisés supo mucho antes de que iba a morir, a él no lo sorprendió la muerte. Dios le dijo, tú no vas a entrar a la tierra que yo he prometido, tú vas a morir. ¿Y qué hizo Moisés? Luchó para darle al pueblo todo lo que necesitaba antes de entrar a Canaán. Incluso alcanzó a repartir tierra a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Los hombres piadosos siempre proveen para los suyos, aun cuando ellos mismos no puedan disfrutar de eso. El mismo Josué, ¿se acuerdan en el último capítulo del libro de Josué? A través de exhortaciones, toma al pueblo y le dice que deben servir al Señor. Es decir, estaba proveyendo de alguna manera la exhortación suficiente para que el pueblo siguiera caminando de manera piadosa dentro de la tierra prometida. David, en su corazón tenía el anhelo de construir el templo, pero llega Natán, después de haber fallado en su emoción, y el Señor lo corrige, le dice, regresa y dile que él no va a construir el templo porque ha derramado mucha sangre. Se regresa Natán y le dice, tú no vas a construir el templo. ¿Y qué hizo David? Dijo, bueno, como yo no lo voy a construir ahora, me quedo quieto y no hago nada. No. Buscó todo el oro, todos los materiales necesarios para la construcción del templo y lo dejó a disposición de su hijo. Pero si hablamos de provisión para el pueblo, tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo, quien a través de su muerte vicaria en la cruz del Calvario proveyó todos los recursos del poder del Espíritu Santo para que nosotros, su pueblo, tuviéramos libre acceso al Padre. Y eso es, sin lugar a duda, la muestra más grande y maravillosa del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la benignidad de Dios, basada totalmente en la obra de Dios. Pero este no es el único aspecto que debemos resaltar, porque también debemos decir que la herencia de los hijos de Dios tiene una dimensión espiritual y debe discernirse espiritualmente. Acompáñenme al versículo 14. Uno en los sermones no deja tarea, solamente en las escuelas dominicales, pero quiero dejarle de tarea que se lea todo el capítulo 13 y todo el capítulo 14 en su casa cuando lleguen. Dice, versículo 14, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él le había dicho. Miren, seguramente al leer el relato de las 2.5 tribus que se quedaron al este del río, al este del Jordán, nosotros podemos tener, al igual que muchos eruditos liberales, la idea de que toda la bendición se reduce a un plano existencial, es decir, al aquí y ahora. Lo que tengo es lo que importa. Podríamos llegar a pensar eso, y esto limitaría nuestra visión de las misericordias de Dios únicamente al plano de lo visible. Y eso sería injusto cuando interpretamos el texto. Pero es entonces cuando nuestro pensamiento queda así como un poco tambaleante, como si hubiéramos recibido un golpe muy fuerte en el rostro, que aparece este glorioso versículo 14. Y en este versículo nos habla de la heredad de los levitas.
¿Por qué digo heredad de los levitas si no recibieron heredad? Bueno, a partir del versículo 15 se habla de la distribución de la tierra a las tribus. Nuevamente aparece todo eso, pero nuevamente aparecen los levitas como 3 veces más o menos en el relato, en donde dice que los levitas no tendrían tierra. Ustedes recuerdan quiénes eran los levitas, ¿cierto? Eran hombres consagrados al servicio del Señor, apartados para el servicio del Señor. Es decir, hacían desde las funciones más básicas relacionadas con la liturgia en aquella época hasta las más complejas. Ellos eran los encargados de armar y desarmar el tabernáculo, que era una tienda compuesta de varias cortinas que iban pegadas con mucho cuidado. Muchas veces el pueblo de Israel, cuando acampaba en el desierto, duraban varios meses allí y ellos podrían descansar un poco, pero ¿qué tal que el Señor en su plena sabiduría dijeran, bueno, esta semana vamos a viajar 3 veces? Tenían que desarmar y armar 3 veces el tabernáculo. Esa era su labor, la más básica. Pero también estaban las funciones sacerdotales, en donde tenían que ofrecer sacrificios y todo esto. Eran funciones de los hijos de Leví. Lo que no podían hacer el resto de las tribus de Israel. De hecho, era tan exclusivo que tal vez usted recuerde lo que le pasó a Usa, amigo de David, cuando iban bailando, transportando el arca del Señor, subida en unos bueyes, y al momento que se mueve el arca, Usa toca el arca y cae fulminado, muerto, porque no era la forma de transportar el arca, debían transportarla en el hombro, y los levitas no podían ser de ninguna otra tribu. Entonces, estos hombres estaban consagrados únicamente para el servicio del Señor, y por esa razón no recibían herencia, solamente un lugar donde vivir con unos pastizales para que cuidaran algunas ovejas, pero no tenían un pedazo de tierra como lo tenía Judá, Rubén, Benjamín, Simeón o cualquiera de las otras tribus. No tenían su provincia, su parte donde refugiarse, sino que estaban en ciudades ubicadas cerca de donde se adoraba. Antes de la construcción del templo, su estadía dependía de dónde estuviera el tabernáculo, pero una vez construido el templo, y aunque cambiaron sus funciones, ellos seguían sirviendo al Señor. Es decir, los levitas en medio de todas las tribus tenían una función trascendente en medio del pueblo que pasaba los límites de lo terrenal. Entonces, esta tribu de sacerdotes representa la parte espiritual de la herencia del Señor. Y lo entendemos por los pasajes que dicen, el Señor era su heredad. El Señor era su heredad. Ahora, esto no significa, o no estoy poniendo en contraste lo inmaterial con lo material, haciendo algo gnóstico, diciendo que lo inmaterial es malo y que lo material es bueno. No estoy diciendo eso. No podemos atribuirle un valor moralmente negativo a la herencia del Señor, porque toda herencia del Señor tiene un aspecto material propiamente dicho, pero el aspecto espiritual es siempre mayor. Miren, la herencia del Señor, la herencia espiritual, tiene necesariamente 2 aspectos, o la herencia del Señor tiene 2 aspectos, un aspecto terreno y uno celestial, pero curiosamente el aspecto terreno está lleno de cosas espirituales, porque aquí y ahora, hablando en el hoy, cuando somos tomados por el Señor, cuando somos salvados, ¿qué recibimos de Cristo? Por el Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos da de manera inmediata? El perdón de pecados, la justificación, la gracia, la adopción. Y podríamos seguir hablando de tantas otras cosas
que recibimos, que nos son dadas en el plano terrenal. Pero viene un segundo aspecto, el aspecto celestial, que no es dado ahora, sino que será dado en el futuro. ¿Y qué nos promete el Señor en el futuro? Pues nos promete un cuerpo glorificado para poder vivir delante del Señor, de la santidad, expuesto a la santidad de Dios día y noche, y en donde disfrutaremos de riquezas que ni siquiera ahora podemos imaginarnos. De tal manera que no podemos invertir el orden, porque no tiene sentido invertir el orden. Ahora bien, me gustaría hacer una aplicación con dos divisiones. En primer lugar, hoy en día y de forma anacrónica, muchos afirman ser levitas. Sí, dicen, yo soy un levita, ok. Bien, creo que hay un problema serio de interpretación bíblica o un problema serio en la mente. Si el problema es de interpretación bíblica, pues debo decirle que si se cree levita, tiene que vivir como levita, sin herencia en la tierra. Porque el Señor es su herencia y debe vivir para servir en todo al Señor. Así debería vivir. Pero si el problema es mental, no importa lo que le diga, de todos modos no va a creer. Y un segundo aspecto es que debemos también cuidarnos de entender que lo terrenal puede ser bueno o malo. Depende de cómo asumamos, cuál sea nuestra actitud hacia ellos. Y es que como hijos de Dios necesitamos ponderar todas las cosas a la luz de la Escritura. Todas las cosas. Porque como he dicho cientos de veces, una fortuna, una gran riqueza, una gran herencia puede ser el lastre que nos meta en el infierno. No siempre la riqueza es señal de bendición. Muchas veces es señal de que Dios ha abandonado al ambicioso en sus propios pecados para que se hunda en ellos y cuando despierte de nada le sirvan, pues en el infierno no puede hacer nada con el dinero. ¿O no nos recordamos acaso, no nos acordamos de la parábola del rico y Lázaro? ¿De cuál fue el resultado final sobre la vida de aquel hombre que fue condenado no por ser rico, sino por ser ambicioso y perverso? Pero hay otra cosa que compartía con mis hermanos en el discipulado del martes, y es que ningún hombre hoy en día, por más santo que sea, y tuviese toda la riqueza en el mundo hoy, tiene la capacidad de disfrutar de la riqueza plenamente. No puede. Es absolutamente incapaz de disfrutar todo. Miren, en economía se maneja el concepto de utilidad marginal. ¿Y qué es la utilidad marginal? Es decir, que para una persona cualquiera como nosotros, da lo mismo tener 50,000 millones de dólares o 100,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no sabríamos qué hacer con eso. Es imposible para nosotros disfrutar de eso. ¿Sabe qué? La única manera de disfrutar de toda la riqueza puesta a la disposición de un hombre es siendo perfecto, sin pecado. Es la única forma. Y por eso la única manera de disfrutar de toda la riqueza de la gloria de Dios es no tener pecado, es decir, en la otra vida. Cuando Cristo nos tome y con un cuerpo plenamente glorificado podamos gozar plenamente de Él. La plenitud, la llenura del Santo Espíritu de Dios para vivir en medio de un mundo transformado a la imagen de Dios. Totalmente. Miren, yo creo que es perturbador, digámoslo así, cuando en oración y meditación de la palabra de Dios descubrimos en nuestros corazones cuáles son los verdaderos intereses de nuestra alma. Y digo nuestra,
porque estoy incluyendo. ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero lo otro? Como dice nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres, nuestro primer pensamiento o nuestras primeras intenciones son por lo general hacia el mal. Lo dice la palabra de Dios. Que por lo general nuestro primer pensamiento, o siempre nuestro pensamiento es de continuo el mal. Solo que en los creyentes el Señor nos corrige y el Espíritu Santo de Dios nos dice: ¿qué estás pensando, Alexander? Eso no está bien. Y es por eso que necesitamos ajustar nuestros pensamientos a lo que Dios es y a lo que Dios pide de nosotros. Ahora, como tercer y último punto a tocar, debo decir que la herencia de los hijos de Dios es segura porque el Señor es fiel a sí mismo. La herencia que Dios ha prometido es segura no en virtud de nosotros, sino que Dios es fiel a sí mismo. Cuando Dios promete algo, lo cumple porque Él es fiel. Y es por eso que también será fiel en castigar a todos aquellos que se alejan de Él. Versículo 32 dice: esto es, mire la narrativa, cómo se va marcando. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, y luego dice lo que entregó a las 2 tribus y media. Ya en 14:1 dice: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y en el 5 dice ya: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Miren, el Señor ordenó repartir la tierra y ahora se estaba cumpliendo ante los ojos del pueblo de Israel aquello que Dios había prometido allá en el libro de Números. Y esta parte de la narrativa es compleja de interpretar porque tenemos que ir un poco más allá de lo que aparentemente dice de manera simple. De forma simple podemos decir que Dios había prometido repartir la tierra de Canaán una vez fuera conquistada, y ahora lo estamos viendo. Que luego de una guerra sangrienta y de conquista aparece un sorteo que no sabemos cómo se hizo el sorteo, pero nos dice que Eleazar y Josué entregaron a las tribus de Israel aquella tierra. Bien, el tema central, como se deben interpretar los hechos en la historia a la luz del antiguo pacto de Dios con Moisés, es que Dios estaba cumpliendo la promesa hecha a Abraham. ¿Se acuerdan por allá de Génesis capítulo 12, del versículo 1 en adelante, cuando dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré? Y luego le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, será bendito los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Bien, esa bendición no podía estar limitada únicamente a un momento histórico, pero se empezaba a cumplir delante de los ojos de los hijos de Israel. A través de la distribución de la tierra, Dios estaba cumpliendo. No obstante, también debemos ver esta parte de la historia en perspectiva, es decir, hacia el nuevo pacto en Jesús, es decir, de forma escatológica, porque esto nos está de muchas maneras, de muchas formas, describiendo lo que sería nuestra salvación en Jesucristo. Nos está anunciando la salvación en Cristo. Dios es el que libera, Dios es el que entrega la tierra dando conquista, pero más allá de esto, es Dios el que nos da la vida eterna. Es decir, en sentido profético, por decirlo así, apuntaba hacia el futuro. Pero también desde el nuevo pacto, luego se devuelve la historia y nos permite ver
que los que fueron salvos en aquella parte del tiempo, en aquella parte de la historia, fueron salvos gracias a la obra de Cristo que ocurriría muchísimos años después, muchísimos siglos después. Entonces, tal vez 1440, 1460 años después, en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros claramente podemos observar todos esos aspectos allí en una aparente simple narrativa en donde el Señor está entregando la tierra a un pueblo pequeño, insignificante, de esclavos que había sido milagrosamente liberado y ahora es incluido en la tierra que Dios le había prometido, tierra bendita, donde después nuestro Señor Jesucristo viviría, el Dios hecho hombre, moriría y se levantaría de entre los muertos para su propia gloria, libertándonos y salvándonos a hombres y mujeres de toda lengua, de toda tribu, de toda raza y de toda nación. Miren, el Señor en su gracia, en su misericordia, entregó esta tierra de Canaán. Y esta tierra fue la heredad de los hijos de Israel, aunque en ese momento fue una herencia temporal. Pero si hablamos en términos de herencia, es imposible no asociarla con las muchas veces que nuestro Señor Jesucristo nos habla en el nuevo pacto de una herencia gloriosa. En Juan 14:2, el Señor Jesucristo, estando reunido con sus discípulos, les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y el apóstol Pedro escribiría sobre nuestra herencia en términos nunca antes expresados, refiriéndose a esa gloriosa heredad de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, mire esto, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué nos está diciendo la bendita palabra de Dios? Mi hermano, que sí, tenemos algo ya. Y es algo glorioso, es la salvación que nos mueve a alabar, bendecir y glorificar a nuestro Señor ya. Pero está el aspecto escatológico del todavía no. Y es que no hemos recibido plenamente lo que vamos a recibir. Los cuerpos glorificados, la vida sin fin, los bienes indescriptibles, pero ante todo, Cristo plenamente con nosotros. Nosotros como pueblo del Señor, como ovejas del Señor, expuestos a la gloria del Señor. Y eso no hay manera de describirlo en este tiempo. Pero habíamos leído en el versículo 5, y es la famosa cláusula de los pactos, la cláusula de la fe y la obediencia. Y es la cláusula de la condición del pacto. Y la condición del pacto es la fe. Pero es una condición que el mismo Dios provee. Sí, Dios exige lo que Dios provee. Dios nos pide fe para creer, pero Dios nos da fe por su Espíritu Santo y podemos recibir esa fe, y hemos recibido esa fe para creer, y por la fe nos apropiamos de la gracia, y por esa fe y por esa gracia somos salvos para la gloria de Cristo. Ahora bien,
y empiezo ya a cerrar. Con frecuencia escucho a los críticos más ácidos de la teología reformada que nuestra fe es una creencia sin compromiso con la santidad y la pureza, y que una vez abrazada la salvación, estamos movidos a vivir como cualquier mundano. Creo que hay que ignorar demasiado lo que es la fe reformada para tener un pensamiento de esa clase. Porque una vez recibida la fe, que es un don de Dios, el creyente no es movido a vivir fuera de Dios, sino a buscar a Dios. Porque ya no concibe otra forma de vida, sino la vida del Espíritu. La bendita predestinación que el Señor ha hecho de creyentes, la elección desde antes de la fundación del mundo, como dice Lorraine Bender, no solo ha provisto la meta en donde hemos de llegar, sino el camino por donde hemos de andar. Y el camino por donde andamos los hijos de Dios es el camino de la santidad, porque es el camino que ha sido escogido por nuestro Padre, pero que también nosotros, por la obra del Espíritu en nuestra alma, hemos escogido libremente. Y no hay contradicción alguna en eso. Es lo que la Biblia nos enseña. En nuestro sermón de hoy hemos visto 3 aspectos relacionados con la herencia de los hijos de Dios. Fueron ellos: la herencia de los hijos de Dios depende por entero de la gracia soberana de Dios. En segundo lugar, la herencia de los hijos de Dios tiene una dimensión espiritual que debe discernirse espiritualmente. Y finalmente vimos que la herencia de los hijos de Dios es segura porque el Señor es fiel a sí mismo. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, ¿qué es lo que más desea tu alma? Lo que más desea tu alma es lo que te va a motivar a vivir. Pero si lo que más desea tu alma es estar lejos de Dios, lo que más desea tu alma te condenará eternamente. Suplícale al Señor que te ayude a ver con sus ojos, que te ayude en toda tu vida a conocer a Cristo y a que tus anhelos sean los santos anhelos de la palabra de Dios. Para los creyentes, mis hermanos, cada uno de nosotros debe convencerse que nuestra herencia es segura en Cristo, porque Dios es fiel. Y como lo expresa el apóstol Pablo, hoy nuestra redención está más cerca. Y esa debe ser la esperanza que mueve nuestra alma para santificarnos, para buscar su rostro y para vivir de tal manera que le agrademos a Dios y podamos vivir para siempre en su presencia. Amén.